tiempo y la disposición para escuchar mi presentación. Voy a cerrar la cámara para que pronto no nos vaya a sonar algo raro y la estaré prendiendo ya al finalizar la exposición para que podamos hablar un poco de lo que ustedes pueden apreciar, ¿vale? Em, bueno, entonces, es que mi proyecto se llama La argumentación infantil en una trayectoria hipotética de aprendizaje del área y el perímetro. Es una trayectoria que es un trabajo que se desarrolla para darle cumplimiento al trabajo de grado de la maestría en educación y fue dirigido por la doctora Olga Lucía León Corredor. Espérenme aquí un segundo. Bueno, quiero contarles un poco la actualización de la investigación. Esta investigación surge con el interés de reconocer la importancia que tiene el papel de la argumentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociéndolo como un proceso que permite la comunicación, que permite el diálogo, que propicia el trabajo colaborativo. Nosotros somos personas que requerimos del otro y en esa relación pues tenemos que dialogar y en ese diálogo podemos expresar pues nuestros aprendizajes y también reconocer los aprendizajes de la otra persona. Entonces surge el proceso de la argumentación como una necesidad y también de identificarlo y potenciarlo en niños de la primera infancia y niños de temprana edad. Además de esto, pues también al hacer, digamos que un estudio de lo que se quería estudiar, se reconoce un papel fundamental de una temática de la geometría, que es el área del perímetro, que ha tenido algunas dificultades por la manera en la que se ha llevado a la escuela, en algunos casos que se ha priorizado los procesos numéricos, que se le da un tratamiento que va más al ejercicio que al que el niño reconozca en qué consisten estas magnitudes. Y también pues nos permite desarrollar esta investigación. No era un aspecto que se tenía planeado, como no lo teníamos planeado, creo que ninguno, las condiciones de la pandemia, pero fue un aspecto que llegó para, digamos que aportar a la investigación y ustedes ya se darán cuenta en el transcurso de mi diálogo cómo aportó. Em, Bueno, la pregunta que da origen a la investigación es ¿qué procesos de argumentación desarrollan los estudiantes de básica primaria a través de una trayectoria hipotética de aprendizaje que potencie la construcción de las nociones de área y perímetro? El objetivo general fue el identificar en el aprendizaje del área y del perímetro los procesos de argumentación desarrollados en estudiantes de básica primaria y surgieron 4 objetivos específicos. El primero fue el articular los procesos de argumentación con los procesos de aprendizaje del área y el perímetro en una trayectoria hipotética de aprendizaje, el diseñar una trayectoria hipotética de enseñanza a partir de una trayectoria hipotética de aprendizaje del área y el perímetro que incorpore procesos argumentativos, el evolucionar en escenarios naturales la trayectoria hipotética de aprendizaje en el área y el perímetro de los estudiantes de básica primaria y también el identificar procesos de argumentación matemática en trayectorias reales de aprendizaje del área y del perímetro en una población infantil. Estos objetivos dan cuenta de la metodología que se utilizó para la investigación. Esta metodología es una metodología de investigación cualitativa basada en el diseño a través de los experimentos de aprendizaje mediante la selección de trayectorias hipotéticas de aprendizaje. Este modelo de investigación permite que se reconozcan los diferentes caminos que puede tomar el aprendizaje y se puedan reconocer las características del aprendizaje que llevan los niños, cómo se va dando ese aprendizaje procesual y progresivo. Además, también es importante resaltar cómo este modelo de investigación reconoce las dificultades que pueden presentar los niños y también reconoce que la población a la que nos enfrentamos, pues la palabra enfrentar más bien a la que nos presentamos el día a día para apoyar ese proceso de aprendizaje, pues no son poblaciones homogéneas, sino
encontramos características particulares y que como docentes debemos pues apoyar y manejar para que el niño aprenda. En este caso, pues esta metodología trabaja 4 fases. La primera es el estudio de las THA, que son las trayectorias hipotéticas de aprendizaje. Esto corresponde a la preparación de las hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Es ese estudio que se hace de toda la teoría y de la literatura correspondiente a la caracterización de la temática que se va a trabajar, en qué consiste, pues desde la teoría, cómo, digamos, esos elementos del saber que requerimos para abordar esa temática y también los elementos de la clase de temáticas que podríamos abordar para que los niños puedan aprender. Hace también la segunda fase, es el diseño y la formulación de la trayectoria hipotética de enseñanza. Entonces, también es como a partir de toda esa información que se indaga en la fase uno podemos generar unas actividades que van a dar cuenta de dar, o sea, el objetivo es cumplir con ese propósito de aprendizaje. Y son hipotéticas porque puede que en la evaluación pues nos demos cuenta que no funcionan de la manera que consideramos y pues esto ¿dónde lo vamos a verificar? En la evolución. La palabra evolución en las trayectorias de aprendizaje corresponde a la evolución de las actividades y es la que nos va a permitir identificar las trayectorias reales de aprendizaje, que es cómo los niños aprenden, qué características vemos, qué vemos de la preparación de las hipótesis, de la teoría en lo que hacen los niños, qué vemos en la aplicación de las actividades, si es funcional, no es funcional, si sirven, si no sirven y nos permiten estar replanteándonos como docentes pues de la pertinencia de nuestros procesos. Bueno, les voy a contar a partir de la investigación ya la metodología aplicada. Entonces, el marco hipotético de la trayectoria requirió un estudio juicioso de varios elementos, unos elementos geométricos y unos elementos de la argumentación. En los elementos geométricos, pues encontré que teníamos que abrir el campo no solamente a estudiar lo que era el área y el perímetro, que son los temas digamos que investigación central, sino que también teníamos que mirar pues aspectos de la longitud para desarrollar el desarrollo del área y del perímetro y también requeríamos el ángulo, que estos elementos son fundamentales. Igual necesitábamos identificar qué características apoyaban que el niño llegara a reconocer tanto el perímetro como el área. Y en la argumentación, de igual manera, se buscaron todos los elementos de cómo el niño desarrollaba la comunicación desde el nacimiento, en qué consistía la enunciación, las expresiones, su comprensión, cuáles eran los elementos de la argumentación que podíamos utilizar, las técnicas de argumentación, los argumentos cuasi lógicos. En este estudio, pues se citan varios autores, digamos que no es solamente tomar un autor, sino decir, cogiendo toda esa teoría que nos va aportando y en consecuencia, eh, para cada una de las temáticas que se abordó en la tesis, en la investigación, se se toma la caracterización de la teoría, se reconocen los procesos, los subprocesos y se identifican unos indicadores que nos van a dar cuenta que el niño puede llegar a cumplir con ese indicador. Ejemplo, uno de los procesos de la longitud es la percepción. Uno de los subprocesos es que los niños hagan la representación y la expresión de la longitud. ¿Y cómo yo lo voy a evidenciar? Pues viendo que el niño usa representaciones de longitud, ya sea con la línea, ya sea pues porque haga comparaciones de distancia y en un momento les voy a mostrar ya cómo se ve este desarrollo en la práctica. De igual manera se hizo lo mismo con el área, se caracterizaron procesos de percepción, medición y conservación, los subprocesos, los indicadores de cumplimiento, en el perímetro de igual manera, entonces cuáles eran los procesos, subprocesos e indicadores, y de igual manera se vuelve y se toman los procesos de argumentación. Aquí en los procesos de argumentación se tomaron 3 elementos, que es cómo se empieza a desarrollar el lenguaje y la comunicación en los niños desde su nacimiento, qué aspectos a mí me hacen darme cuenta que va a empezar a generarse un proceso de argumentación, como la existencia de un lenguaje común, la actitud a la
parte del auditorio, la actitud persuasiva del orador, la existencia de un mecanismo social para la comunicación, que esto se da cuando uno ve a los niños hablando con los otros o cuando tratan de defender una de sus posturas, y también los argumentos cuasi lógicos, que son condiciones que los niños empiezan a desarrollar para mostrar que se están acercando a un desarrollo de los argumentos, ¿sí? Es un acercamiento, son los primeros argumentos que utilizan los niños. Aunque hay más procesos de argumentación cuasi lógicos, se tomaron solo los que se consideraron podrían aparecer en la población que se referenció. Todo esto permitió que se organizara en 6 niveles de la trayectoria hipotética, pues el nivel, la edad, cuáles eran los procesos, tanto para la longitud, el área, el perímetro y la argumentación. Entonces ustedes se darán cuenta que pues se parte de algo que es la longitud, el área, la argumentación, y por aquí ya después de del nivel 4 aparece el perímetro. Es importante que ustedes conozcan que esta metodología se apoya en el uso de cuadros, rejillas, tablas que permiten organizar la información. La idea es que la información vaya de una manera secuencial que permita ver la relación entre la teoría y, y pues ese despliegue que van a empezar ustedes a ver ahorita de las actividades y ya pues el análisis de los resultados. Después de tener todas estas rejillas construidas y de dar cuenta de la articulación de los 6 niveles, entonces fuimos a pensar en qué actividades podrían generarse para que los niños alcanzaran esos aprendizajes. Entonces, se tomaron 3 ejes de aprendizaje, que son los juegos, los talleres y el proyecto de aula. Es importante resaltar que el proyecto de aula pues tuvo unas características distintas porque pues no estuvimos en las aulas del colegio, sino fue un aula que se adaptó y ya les voy a contar cómo fue adaptada esa aula. Y pues los juegos fueron juegos tradicionales de movimiento, lápiz y papel, como el cauchito, piqui, zorro astuto, bueno, entre otros que facilitó las relaciones entre los niños y también la disposición de las temáticas. En el proyecto de aula se trabajó la exploración de los alimentos del campo y la generación de una pequeña huerta urbana, y en los talleres se utilizó material también manipulativo, pero se apoyó en actividades concretas donde los niños pusieran en uso esa información que estaban eh, recogiendo en los juegos y en el proyecto de aula. Se generaron 32 actividades y cada que no se puede pasar de un nivel a otro nivel simplemente por las actividades. La idea era que se alcanzaran los indicadores de cada uno de los niveles y ahí sí se pasaba del nivel 1 al nivel 2 y así sucesivamente. Bueno, aquí les muestro cómo se generaron las actividades, que es otro tipo de rejilla, entonces también se tomaron los indicadores de progreso, que era lo que se esperaba alcanzar. Entonces, en todas las actividades se involucró los aspectos de la argumentación. Entonces, en este caso, pues se tenía una actividad que buscaba un desarrollo de la longitud, pero pues también se esperaba que tuviera pues una evidencia de los procesos de argumentación. Cuál era el propósito de la actividad, se hizo una descripción de la actividad, en este caso es una actividad de juego que particularmente hacen los niños normalmente, y la evaluación pues daba cuenta de cómo se sabía si era satisfactoria o no la actividad, aquí qué recursos se utilizaban y cómo se iba a tomar la evidencia. Entonces, en su mayoría se tomaron videos que permitieron pues el análisis de la información. Bueno, teniendo en cuenta que esta actividad se generó de acuerdo a un proceso de pandemia, entonces, pues se había pensado en un primer momento realizarla en un colegio con niños de primero. Al no tener esta facilidad, pues se generó pues una convocatoria en la zona donde yo vivo. Se reunieron 6 niños en los cuales pues se buscaba darles apoyo no solamente en la investigación, sino en su proceso académico, teniendo en cuenta que los chicos no estaban asistiendo al colegio y estaban estudiando con un proceso que se llamó Aprende en Casa, que se fundamentaba en guías. Entonces, pues ellos sí tenían una necesidad muy grande del apoyo del proceso que estábamos dando.
uno de reunirse y dos de apoyar tareas y actividades. Em, Cuando se tomaron pues la población, fue un grupo de niños de 7 a 9 años, ubicados en los grados tercero y cuarto, y en el desarrollo de las actividades nos dimos cuenta que teníamos la presencia de una niña que tenía dificultades en el proceso lectoescritor, teniendo en cuenta que a pesar de estar en grado tercero, la niña no leía ni escribía. Y pues eso lo evidenció pues al darnos cuenta que la niña pues mostraba dificultades pues al mostrar su parte argumentativa, al relacionarse y al hablar, porque pues era un poco temerosa de expresar pues debido a esta dificultad. Bueno, al desarrollar las actividades como tal, de los niños, entonces las actividades se desarrollaban en espacios de cercanos a los niños, entonces estuvieron en mi casa, en la calle, estuvimos en el parque, en los espacios abiertos cercanos, y pues dispusimos de todos los materiales aquí para que ellos pudieran hacer las actividades. Ayudados con el programa ELAN, se caracterizó cada uno de los videos y se enfatizó en los indicadores que se buscaba evaluar si los niños lo habían alcanzado. Entonces aquí se ponía pues cuáles eran los indicadores y se iba mirando cuidadosamente cada uno de los videos para ver en qué momento se presentaba una manifestación del indicador o no. En este caso, pues se tomaba cada uno de los indicadores, cada una de las actividades, se miraba en qué momento, se tomaba una evidencia del video y eso fue lo que nos empezó a dar cuenta de cómo cada uno de los niños iniciaba un proceso diferente. Esto nos permitió dos cosas. Uno, verificar que se manifestaran los indicadores. Dos, mirar si las actividades que se habían desarrollado eran pertinentes. Y tres, identificar que a pesar de que los niños tenían una frecuencia diferente en la aparición de los indicadores, sí daban cuenta de que había un progreso en ese aprendizaje. Ejemplo, para la longitud habían dos indicadores y para la argumentación uno en el nivel 1. Y acá podemos ver que en el indicador uno que decía manifiesta sensibilidad a los bordes, lados, contornos y superficies de diferentes objetos. Eh, Sara tiene referencia en 3 actividades y Catherine, bueno, Catherine tiene aquí también 3, pero en diferentes actividades. Disminuye en el segundo indicador, que Sara tiene 3 y aquí Catherine solamente lo tiene en una actividad. A pesar de la frecuencia, pues sí se evidencia. ¿Y qué pasaba con esto? No se buscaba que los niños, se pensara que de pronto los niños tenían alguna dificultad o se buscaba categorizar quién era mejor o quién tenía la dificultad, sino lo que se buscaba era reconocer pues los avances de los niños. Ya después esta es otra representación de la misma información, entonces aquí se da cuenta que todos alcanzan un nivel de desarrollo en sus diferentes procesos, ya sean en el indicador 1, en el indicador 2, de pronto hay más fuerza que en otro, pero todos llevan un proceso de aprendizaje y lo podemos, digamos que relacionar acá. Y aquí en el centro tenemos, esta es la trayectoria hipotética que nos da la teoría y esta es la trayectoria hipotética que nos empieza a mostrar cada uno de los niños. Entonces, hay unos niños que tienen más fuerza en el desarrollo de la longitud, otros en el perímetro, otros en la argumentación, pero todos llevan su propio camino en el aprendizaje, dando cuenta de diferentes trayectorias. De igual manera se verificó pues qué había de la longitud, qué características hacían evidenciar que los niños estaban avanzando en su aprendizaje y podemos ver como acá en la longitud, la percepción, los niños reconocen la distancia, la longitud la relacionan con la distancia, la pueden dibujar con la línea, pueden hacer relaciones de lejos, cerca, utilizan la línea, también le dan nombres como el gusanito, la rayita, y también de alguna manera reconocen que las figuras están conformadas por algunas líneas. En la conservación, pues igual reconocen el borde, aunque en algunos espacios, digamos que las transformaciones no las reconocen de inmediato, sí empiezan a darse cuenta que el borde en esa conservación va a tener una incidencia. Y la medida, en la medida pues también ellos reconocen distancias lejos, cerca y empiezan a establecer unidades para medir. En este caso pues la punta del lápiz, la mano, el dedo y también nombran algunas unidades convencionales.
como la regla, como nombran unidades que de pronto han escuchado, pero no saben cómo utilizarlas. Lo mismo pasa en el área, entonces ya vemos que los niños reconocen que hay un espacio encerrado entre las líneas, hacen comparaciones de acuerdo al tamaño, a la forma, y también empiezan a establecer relaciones entre el alto y los lados. También reconocen que hay una similitud en el espacio, pero entonces aquí utilizan el conteo para verificar. En la medida también pues utilizan, reconocen que hay que utilizar diferentes unidades de medida y reconocer pues cuál es la que hace un recubrimiento que apoye con más facilidad el establecer una unidad. Y también, digamos que algo que se presenta es que ellos para medir toman las unidades del largo y del ancho y pues en algún momento descuidan pues la superficie como tal. El perímetro, pues pareciera que hacen un acercamiento de una manera más natural porque reconocen las formas, saben que hay adentro, saben que hay afuera, reconocen la línea como el contorno, entonces aquí hay un acercamiento un poquito más natural y se ven en el proceso pues que empiezan a aparecer ya la necesidad de utilizar palabras un poco más específicas como el borde, y métodos como que voy a contar, empiezan a enumerar, empiezan a hacer procesos de suma, ellos empiezan a decir como creo que hay que multiplicar, pero pues no reconocen cómo es el proceso, pero empiezan a evidenciar esos procesos. En las representaciones, entonces van desde los dibujos clásicos, ellos empezaron a darse cuenta que necesitaban escribir. La escritura no fue un proceso que se les solicitó desde como para el desarrollo de las actividades, pero ellos empezaron a darse cuenta que tenían que escribir. Y en algún momento también, pues aquí vemos cómo empiezan a enumerar la escritura. Algo que parece eh, muy evidente en todas las posiciones darnos cuenta que los niños necesitan expresarse de manera gestual entonces se ve en el movimiento de sus manos, se ve con los gestos que hacen, es un apoyo para hacerse entender. Y aquí en este caso particular, pues se ve cómo fue el avance de uno de los estudiantes, entonces él inicia de una manera como manifestando con gestos lo que ve, entonces el coco es redondo y puntudo, después muestra un interés por su entorno y empieza a establecer pues relaciones y preguntas, entonces este quedó a más distancia, casi toca la línea, entonces ya está siendo más consciente de lo que está haciendo. En un tercer proceso, pues manifiesta relaciones de comparación, entonces mira, mi ranita saltó más alta que la de Diana, bueno, también empieza a establecer eh, descripciones de cómo es que se está haciendo, si ubico la ficha en la mitad, qué pasaría, empiezan a hacer predicciones. ¿Qué podría pasar si yo hago algo, si utilizo una unidad, si hago un movimiento con lo que se me están solicitando? Y al final, pues sí se hace un acercamiento a un lenguaje con propiedad. Em, Se ven algunas expresiones valorativas del grupo, se nota que ya no es un grupo que busca, digamos, una competencia por el aprendizaje, sino es un grupo que se apoya en ese aprendizaje, entonces ven la necesidad de hacer silencio, de darse la palabra, de respetar el turno, de celebrar que el compañero entendió, de buscar que el compañero entienda, entonces estas expresiones valorativas hacen parte de ese proceso que se empieza a dar cuenta, pues porque también se genera una cercanía muy bonita entre los niños. Teniendo en cuenta que nosotros no somos ajenos a los procesos que se nos presentan cuando tenemos un estudiante con alguna dificultad, pues para la niña que tenía la dificultad del proceso lectoescritor se generó una trayectoria hipotética de aprendizaje del proceso lectoescritor, donde se buscó que ella avanzara en su proceso lectoescritor y pues para esto tomamos el proceso silábico y se partió también del reconocimiento de las vocales, del proceso de la combinación con las consonantes, de la escritura de palabras a partir del método silábico, a partir de imágenes, la organización de palabras, la segmentación, hasta un alcance a una escritura un poco más autónoma que le permitió a la niña pues avances en sus aprendizajes y también pues digamos que un poco
de fortaleza en los procesos de comunicación con sus compañeritos, porque en un primer momento pues, ella se mostraba un poco más tímida al no tener este proceso fuerte. En las técnicas de la argumentación, la investigación dejó ver que se hizo presente la contradicción y la incompatibilidad. Entonces, esta se presenta cuando los niños afirman algo y rápidamente corrigen. Entonces, con la ficha de la mitad se cruzan líneas y todas las figuras son iguales. Bueno, bueno, puede haber unas más grandes. Entonces, esto pues apunta a la incompatibilidad y se supera inmediatamente el niño da la respuesta correcta. La reciprocidad se da cuando ellos empiezan a hacer una adhesión a los comentarios que hacen los compañeros. Entonces acá Sara y yo pensamos igual o pensé usar varias figuras, pero como hicieron esto, entonces yo usé también esto. Y la comparación es un método que se vio reflejado en toda la trayectoria y que es un proceso que se refleja en los procesos de longitud, en los procesos de área, en los procesos de perímetro y también en los procesos de argumentación. O sea que era, digamos que el más evidente desde diferentes miradas, pues fue el del proceso de la comparación. Como pues se dieron cuenta, les iba contando como muchas de las conclusiones. Algunas que me quedan por acá son que los niños realizaron un acercamiento al reconocimiento y la diferenciación de las magnitudes, longitud, área y perímetro, desde los procesos de percepción, conservación y medida. Se destaca el tránsito por el reconocimiento de la línea unidimensional, la forma y la figura bidimensional. Entonces partimos de la línea, es importantísimo ese manejo. Se resalta la articulación con las magnitudes longitudinales y la amplitud para que los niños hagan un acercamiento al perímetro. Es importante que reconozcan que el perímetro favorece la conceptualización de la longitud y también es importante trabajar el reconocimiento del ángulo porque es una de las temáticas también que se ha descuidado y que pues en la investigación también se evidenció que era necesario para llegar a la conceptualización del perímetro. Y pues a pesar de que fue un ambiente no institucional y que que vivimos bajo las condiciones del desarrollo del COVID, este ambiente no institucional permitió la creatividad y la personalización del aprendizaje, resaltó la necesidad de la interacción social, permitió que los espacios en los que se trabajó, pues los niños lo vieran enriquecidos porque eran espacios cercanos y pues se afirma que la socialización es un elemento fundamental en la construcción de los aprendizajes. Entonces, pues esta es la investigación. Pues aquí les voy a dejar también algunos de los autores en los que se fundamenta la investigación para que ustedes puedan pues de pronto tener algún acercamiento y la tesis también pues la encuentran en la página de la Biblioteca de la Universidad Distrital. Y pues quedo atenta también a sus preguntas. Perfecto, profesora Cecilia, muchas gracias por la presentación. A partir de este momento, por supuesto, invitamos a los asistentes para que registren sus comentarios, inquietudes, aportes en el espacio del chat para que nuestra ponente pues, pueda abordarlas. Usted nos comentaba que la tesis está disponible para la consulta. No sé si de pronto tenga el enlace a ella y lo podamos compartir en el chat. Y también en un momento, ya cuando estemos cerrando, pues compartir su dirección de correo electrónico por si hay alguna persona que esté desarrollando alguna investigación sobre este tema o algún profesor que esté abordando este tema y quiera pues consultarle a partir de la experiencia que usted tuvo con esta implementación. Bueno, mientras que se animan los asistentes a registrar algunas inquietudes, yo tengo una pregunta relacionada con el papel del error. De casualidad, cuando estaban previendo estas trayectorias hipotéticas de aprendizaje, surgieron como previsiones sobre los posibles errores en los que podían incurrir los estudiantes, o ya cuando observaron las trayectorias reales, qué errores, dificultades surgieron en los niños. Bueno, el estudio de la literatura, de la teoría
como les decía en algún momento, y la literatura concerniente a las temáticas también expone algunas dificultades que se han encontrado varios autores. Entonces, se dice que la conservación, ejemplo, es una de las fases que es más complicada para los niños, porque ellos no van a ver que esa transformación que se puede hacer de una figura. Entonces, hay algunas de los errores que nosotros ya los reconocíamos como dificultad de la teoría y hay otros que pues estábamos atentos a ver si pasaba, o sea, estábamos atentos a ver a comprobar si podía pasar. ¿M? Y pues también a la expectativa de ver si surgían nuevos errores que los niños pues de pronto utilizaran o evidenciaran para también pues tenerlos en cuenta en este proceso. Vale. Bueno, Carlos Mauricio nos pregunta, para llegar a la conceptualización del contenido, ¿es factible primero realizar las actividades didácticas o abordar antes el concepto? ¿Cuál considera sería el camino más viable? Bueno, como docentes, digamos que esta metodología es súper buena porque nos aporta todos los elementos para que nosotros tengamos los elementos para hacer las predicciones de los aprendizajes de los niños. Entonces sabemos qué queremos que el niño aprenda, sabemos cuáles pueden ser las dificultades, cuáles son los elementos que el niño puede utilizar. Pero pues la idea no es que el niño reconozca qué es lo que le estamos enseñando, porque esa es una metodología tradicional. Entonces se ha trabajado de la siguiente manera. El área es 2 puntos. Ejemplo, ejercicios. Entonces, estos niños que estuvieron en esta investigación trabajaron muchas de las actividades sin que nosotros conociéramos qué era el área. Ya cuando empezaron a aparecer los términos, ya se hace necesario que digamos, venga, esto se llama área, esto se llama perímetro, esto se llama longitud, pero que no sea, digamos que no sea el primer elemento porque sí le estamos dañando el proceso al niño, porque si yo ya sé que el área es esto, ¿para qué me pongo a analizarlo? E irme como a la génesis cuando ya estoy más avanzada. Entonces, digamos que sí es importante hacer un proceso de descubrimiento para el niño. Perfecto. Andrés Camilo nos pregunta, ¿qué relaciones pudieron ver en la argumentación con el pensamiento geométrico y numérico y con los procesos de abstracción? Si eso no es necesario. Bueno, la argumentación está relacionada, nos dimos cuenta que no hay proceso de argumentación, sino hay un proceso de construcción de un tema, ¿sí? Ahí cuando hablamos de la existencia de una temática en común, de un tema en común, o sea, si no hay un algo de qué hablar, nosotros no tenemos que argumentar, no podemos decir nada. Entonces, ahí es cuando se ve la relación. Y pues estos procesos de la matemática que nosotros tomamos, como fue el perímetro y el área, era un elemento, era una temática que es transversal a todos los pensamientos matemáticos, porque requiere el pensamiento numérico, requiere el pensamiento métrico, requiere el pensamiento geométrico, del variacional, bueno, en sí. Entonces, digamos que ese tema en común fue la excusa para que los niños generaran pues toda esa controversia, sus diálogos, generaran posturas y también manifestaran estrategias para actuar frente a eso. Algunas actividades pues eran digamos que más evidentes en el desarrollo y otras iban a buscar que el niño hiciera pues abstracciones, que el niño analizara más allá o que el niño buscara elementos que enriquecieran el proceso, pero creo que es una relación muy cercana entre ese proceso. Y si ustedes se dan cuenta, aunque se buscaban los procesos de argumentación, en un momento parece que dice, está, el proceso de argumentación está implícito en todo ese aprendizaje que se dio del área, la longitud, el perímetro, el ángulo, porque era buscarle esos elementos para que el niño empezara a hablar y a expresarse. Sí, respecto a lo que nos hablaba de las actividades que realizaban los niños, me gustaría que profundizáramos allí. De hecho, Carlos José nos comparte que él le propuso a los niños hacer el plano de su casa para desde ahí trabajar estos conceptos de área y perímetro. A ellos les gustó, claro. ¿Qué otro tipo de actividades que ustedes implementaron o en este momento, ya luego de la experiencia, podría sugerirle, profesora, a los colegas que están abordando estos temas en el aula en este momento?
Bueno, nosotros hicimos lo del plano de la casa, que fue una de las foticos que ustedes veían ahí. Hicimos el plano de la casa y hicimos el plano de la tienda, del barrio, de cómo llegar a la tienda. Eso lo hicimos para trabajar longitud. Y nos dimos cuenta que pues los niños llegaban a que un lugar a otro. Hicimos para el área. Trabajamos un poco como en la construcción de fichas y de rompecabezas para que ellos identificaran unidades de medida y verificaran que hay una superficie que hay que llenar. En algún momento ellos empiezan a relacionar la línea con ese espacio que es la superficie y empiezan a darse cuenta que hay que rellenar. Trabajamos cosas como el piquis, que es el cuadrito, no sé de pronto si en todos los países que de pronto me están escuchando se trabaja de la misma forma, que es un cuadrito en el piso y que hay una canica que hay que sacar. Entonces, el sacarla del espacio, entonces era el reconocer que esa figura que estamos haciendo en el piso tiene un espacio interno y un espacio externo de la figura. Entonces, todas esas cositas que parecían de los niños de los ojos de ellos como juegos, pues empezaron a convertirse en situaciones para que ellos empezaran a analizar estas temáticas. Nosotros hicimos la construcción hicimos un semillero en el proyecto de aula con una cubeta de huevos. Identificamos cuál era el espacio de la cubeta de huevos, cuántos espaciecitos iba a utilizar para sembrar tantas semillitas. Pues sí, cómo podíamos determinar esa medida. Entonces empieza uno a hacer relaciones y sobre todo para que ellos reconozcan que lo que estamos midiendo en la longitud es la línea que estamos reconociendo en el área, el espacio interno de la figura y en el perímetro, pues el contorno de la figura, para que ellos empiecen a hacer, pues a relacionar y al mismo tiempo a diferenciar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá hay otra pregunta de Vladimir Alexander. Lo primero, agradecer por la presentación y nos dice, se presentan unos niveles que configuraron la secuencia de las tareas que componen la trayectoria. La pregunta es, ¿cómo se especificó cada nivel y cómo se da la transición de un nivel a otro? Bueno, em, los niveles se desarrollaron teniendo en cuenta los procesos de comunicación y el desarrollo del lenguaje. Entonces, se estableció que los niños, desde que nacen hasta aproximadamente los 8 años, tienen unas características para empezar a alcanzar su lenguaje con propiedad. De acuerdo a eso, se empezaron a establecer qué características podría tener un niño de 0 a 2 años para reconocer el, el, la longitud. Entonces, que reconocer el borde, que tocar una figura, sí, son cositas como particulares de eso. Y cómo se empieza a dar el cambio se generaron las actividades y entonces los niños que alcanzaban los indicadores de cada uno de los niveles, pues se proyectaban al siguiente nivel. Entonces íbamos mirando cómo iban avanzando, pero la idea era que se le diera cumplimiento. Si en algún momento se generaba alguna dificultad o se evidenciaba que los niños no habían alcanzado los indicadores, pues empezaban a ir a fortalecer con otras actividades. ¿Sí? Se empezaban a pensar, bueno, el problema no es del niño, el problema es que hay que hacer más actividades para que el niño llegue a alcanzar sus aprendizajes. Y algo que quiero que ustedes conozcan también es que a pesar que en la trayectoria las edades están de 0 a 2 años, de 2 a 3 años, de 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 7, bueno, hasta 8, es importante que ustedes sepan que esta trayectoria la podemos aplicar para cualquier persona. No tiene que ser un niño de 2 años, sino que la idea es como que respetemos los procesos que debería haber llevado un niño para que cuando esté en la escuela reconozca qué es o en qué consiste cada uno de estos conceptos. Si un Vale, niño ha experimentado con juguetes y ha tocado formas, pues ya es más fácil que él identifique cosas a que un niño que no ha explorado su espacio o su contexto. vale. Ya para ir cerrando, en Facebook, Elena Ladino nos pregunta, ¿la argumentación en los niños está relacionada con la edad o con los procesos de lectoescritura?
Los procesos de argumentación están desarrollados con el proceso del desarrollo de la comunicación de los niños. Nosotros podemos ver que nos encontramos con niños muy pequeños que tienen un desarrollo de la comunicación, tienen un acercamiento al lenguaje, al vocabulario que lo deja a uno asombrado. ¿Por qué? Porque él tiene elementos para hablar. Eso no quiere decir que nos encontremos con un niño que tenga menos elementos y que él no nos pueda explicar, solamente que cada nos va a explicar desde lo que él conoce y desde lo que él sabe. Y creo que eso nos pasa a todos. De pronto yo explico algo desde lo que yo sé y puede ser más avanzado o alguien me lo va a explicar, pues lo mismo. Solamente que, pero todos tenemos procesos de argumentación todo el tiempo, porque todo el tiempo tomamos decisiones, todo el tiempo decimos, esto me gusta, no me gusta, quiero, no quiero. Entonces es importante saber que la argumentación sí está y lo que tenemos que es fortalecer muchos procesos. Por ejemplo, en los niños hay que fortalecer las expresiones valorativas del auditorio, o sea, que respetemos al compañero, que escuchemos, que generemos un establecer normas para relacionarnos bien con los otros. También que yo tengo que persuadir al otro de pronto porque postura, pero no tengo que pasar por encima del otro y que de pronto los dos nos complementamos y terminamos haciendo una actividad mejor o fortaleciendo nuestro parecer. Eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Bueno, y ya para cerrar, un tema que toca Yadira, tiene que ver con materiales que serían útiles para niños con capacidades diferentes, que aunque pues no, es no fue el centro de la investigación, podríamos identificar algunos materiales, recursos que promueven el aprendizaje de estos conceptos en todos los estudiantes, pero particularmente en estudiantes con capacidades diferentes. Bueno, es importante, esa pregunta es importantísima porque quiero contarles que esta metodología busca que todos los niños tengan el mismo aprendizaje, acercamiento al aprendizaje sin tener en cuenta sus condiciones. Entonces, muchas de las actividades que se hicieron podían realizarla un niño con diferentes condiciones. Entonces, cuando nos sentábamos a pensar las actividades con la profesora Olga, decíamos, bueno, ¿y si el niño fuera ciego? ¿Y si el niño no escuchara? ¿Y si el niño tiene dificultad en su proceso cognitivo? ¿Y si el niño no puede desplazarse? Entonces, la idea es que nosotros las actividades las pensemos de manera que no es solamente para un grupo de niños, sino que decir, el que se acerque la va a poder desarrollar y va a poder hacer uso de los materiales. ¿Por qué? Porque es una actividad pensada para que, no para uno, sino para todos. Entonces, es algo que es importante. Sí es invitarlos a utilizar mucho material manipulativo, que los niños toquen, exploren. Los juegos para todos los niños siempre van a ser muy llamativos porque les va a facilitar más el establecimiento de su aprendizaje, además que ellos se acercan a un juego sin miedo. Y también pues fomentarles el diálogo. Y también es importante que los niños hablen y busquen como cosas, cómo expresarse, no con las palabras, porque a veces nosotros tenemos el error de que queremos que los niños nos hablen como nosotros lo deseamos, pero ellos tienen sus propios aprendizajes, tienen sus propias formas de expresarse.